Buenos días, ¿qué tal? Esto es el Rincón de Pensar, bienvenidos. Hoy tenemos un evento muy especial con una persona muy especial, que ya sabéis que últimamente pues, he hablado bastante sobre este libro que me ha hecho pues, pensar muchas veces, reflexionar, plantearme preguntas y pensar muy profundamente sobre alguien, una persona muy especial que revelan las escrituras, el libro de los libros. Pero hoy tenemos al autor de este libro, Jaime Fernández Garrido, que espero que se ponga en imagen y entonces así pues podemos empezar. Bienvenido, Jaime. No se te oye. Digo que encantado de estar con vosotros. Algo estaba pasando ahí. Bueno, los inconvenientes así de esto, no hay problema. Yo es que, vamos, es de los pocos libros, conociéndote, sabiendo que eres una persona que encima tienes la carrera de pedagogía, si no lo tengo entendido mal, pero aparte, es de los pocos libros que yo he visto que, vamos, no sé si se verá bien lo que es el grosor, pero es que te define. Eres capaz de decir mucho en pocas cosas, ¿no? Y, se han escrito un montón de libros sobre Jesús y este pues no es un tocho, digamos, en lenguaje moderno que digas ahí, ya cuando hay muchas cosas que decir acerca de la persona más sobre quien se ha escrito más de todos los tiempos, creo yo, que es la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, la primera pregunta es obvia, es obvia. ¿Qué te llevó a escribir sobre esto? Pues mira, yo hice mi doctorado en pedagogía en Madrid y una de las cosas que siempre me impresionó viajando por muchísimos países, incluso países de trasfondo no demasiado cristiano, entre comillas, como puede ser hasta la propia Rusia y países así, es que cuando tú hablas en cualquier universidad sobre el maestro, el mejor maestro que ha existido, independientemente de que sean personas creyentes o no, todos hablan sobre Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque no existe absolutamente ninguna cultura, ninguna lengua en todo el mundo que no tenga frases que él ha dicho, que no tenga situaciones que él ha mencionado, que no existe ni siquiera música, películas o series que no se ambienten a veces en situaciones que él mismo planteó. La verdad es que si tenemos que hablar de enseñanza, él tiene que ser una referencia de una manera impresionante. Y aparte, porque no solamente estamos hablando de la necesidad de aprender, sino que él iba un poquito más atrás de esa necesidad de aprender, que es la necesidad de reflexionar, de pensar, de meditar, de aplicar lo que uno aprende en la vida. Vivimos en un mundo lleno de información, tenemos más información que nunca. De hecho, podemos entrar en Internet y buscar absolutamente todo lo que queramos sobre cualquier tema. Pero esa información, conforme va pasando el tiempo, cada vez le influye menos a la gente. La gente sabe mucho, pero ha aprendido muy poco. Entonces, necesitamos tiempo para reflexionar, pensar y para aplicar lo que sabemos. De eso se trata el libro, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de pensar, el tema de reflexionar, es algo que, curiosísimamente, con toda la cantidad de información hoy en día, es algo que ha disminuido de una manera, vamos a decir, alarmante, vamos, porque se habla mucho, pero se piensa poco. Creo, al menos es lo que detectamos en el Rincón de Pensar cuando interactuamos con las personas, es algo que resulta muy patente. Y tú en el libro hablas acerca de la relación que hay entre la figura del maestro y la figura de los alumnos, que mencionas muchas veces, o en lenguaje de la propia Biblia, en lenguaje del discipulado. ¿Crees que la manera de discipular o de enseñar de Jesús sigue siendo actual en el día de hoy o debería de llevarse a cabo? Realmente si queremos una enseñanza que merezca la pena en cualquier campo. De hecho, si te fijaste, los primeros 6-7 capítulos del libro
tienen que ver con las bases pedagógicas didácticas de lo que es una enseñanza y se pueden aplicar en cualquier campo. Lo que necesitamos es esa enseñanza individualizada. Por lo que decíamos antes, hay muchísima información, pero las personas no son capaces de adaptar esa información y de pensar cómo esa información puede valerme para mi vida. Si hablamos del campo espiritual, eso es todavía mucho más importante. Pero ya en cualquier campo, la enseñanza del tú a tú, ese discipulado, claro, discipulado suena mucho a algo evangélico, cristiano, entre comillas, espiritual, pero realmente la enseñanza desde siempre, incluso de los antiguos pedagogos en la antigua Grecia, era el tú a tú, porque es la única manera en la que te aseguras que la persona comprenda lo que estás diciendo. Además, interactúas con esa persona y no solamente es el maestro que enseña al alumno, sino a veces también el alumno que enseña al maestro. ¿Qué ocurre? Que todo lo que se enseña desde un pedestal, desde una conferencia, desde un púlpito, sea como sea que llamemos, crea una diferencia, crea un espacio y hace que la enseñanza sea válida solo en muy poco porcentaje. De hecho, se sabe que de lo que escuchamos, por ejemplo, si yo diera ahora una conferencia de 40 minutos, la gente recordaría solo el 10%, 4 minutos. Si cuento historias muy buenas y aplico todo, pues a lo mejor podría hacer un esfuerzo la gente para llegar al 20%, pero muy poco más que eso, porque hay una distancia. Entonces, lo que ocurre si lo trasladamos al campo espiritual es que hoy tenemos mucha sabiduría, muchas cosas, mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero muy poca aplicación, porque siempre se habla de la enseñanza desde una distancia y no, la enseñanza el Señor Jesús la expresó a nivel del tú a tú, del discipulado, y ese cara a cara es lo que hace que tú puedas asegurarte que el 100% de lo que estás enseñando llegue a esa persona. Es curioso porque en gallego hay una distinción que es muy clara. Yo creo que igual en el idioma castellano también lo es, pero de la que nunca se habla, pero en gallego es muy clara entre oír y escuchar. Es decir, una persona puede oír, alguien puede estar oyendo esto, pero no escuchar. Entonces, cuando alguien escucha, es porque presta atención. Entonces, solamente ese detalle ya nos enseña que la enseñanza tiene que ser algo más que expresada, que tiene que ser en un tú a tú. Esa es la razón por la que el Señor Jesús decía literalmente y hacía ese cambio: el que tiene oídos para oír, que escuche, que preste atención, que aplique lo que está escuchando, ¿no? Resulta curioso que hables acerca de los idiomas porque, y esto me permite, esto no estaba planeado, pero recién llegado a Cataluña, donde vivo, intentando pues aprender al principio el idioma catalán, hablando con un profesor de catalán le tuve que decir que, como tengo dos orejas pero un oído nada más, le tuve que decir que se pusiera del lado del oído que escucha. Claro. Entonces se lo dije en catalán, no li sento bé, no li escolto. Y el profesor me corrigió y me dice, no es así. No le siento bien. Sería la traducción literal. Claro. Y me dijo una coletilla que se me ha quedado grabada. Porque escuchar es voluntario. O sea, es un poco lo que estás queriendo expresar. O sea, indica una voluntad de la persona que está escuchando y que tiene que realizar una acción. Sí, que tiene que ponerse a ello. Exactamente. Sí, esa es una de las razones, aunque no esté en lo que dice el libro, pero es una de las razones por las que cuando alguien me dice, y espero no abrir la caja de los truenos, como decimos, cuando alguien me dice que lo que tenemos que hacer es explicar la Biblia, la palabra de Dios y ya está, y no preocuparnos de nada más, les digo que tiene que haber muchos más, digamos, más trabajo, tiene que estar el Espíritu de Dios, tenemos que intentar ver que esas personas realmente quieren escuchar, que escuchan lo que están diciendo. O sea, no es solamente exponer y ya está. Hay que ir mucho más allá. Pues sí, pues sí. Y relacionado con esto, mencionas que Jesús jamás rechazaba una invitación, ya fuera
a comer, ya fuera a cenar, ya fuera a visitar simplemente. Hay muchas escenas y es que tampoco se trata de hacer spoiler, porque no voy a hacer spoiler del libro, pero echas en falta esa cordialidad en la actualidad, tal vez, porque vivimos en un Sí, mundo muy porque raro. es el método, además, no solamente de enseñanza, sino de acercarse a otras personas. Si lo llevamos al campo espiritual, es el método de evangelización, no existe ningún otro, sino estar con las personas y escucharles. Sea cual sea la persona que te invite. Él aceptaba invitaciones de amigos, de supuestos enemigos, incluso de gente, para sorpresa nuestra, que sabía que solo le invitaban para tenderle una trampa, pero a él no le importaba, porque quería que por lo menos esas personas tuvieran una oportunidad. Eso es parte de la gracia, de lo que podremos hablar más adelante. Ofrecerle siempre a todas las personas una oportunidad, y en eso el Señor Jesús no solamente era el maestro, sino con un corazón tierno absolutamente impresionante. Pero él, además, no era como nosotros somos, te invita a alguien a comer o imagínate, a dar un paseo y entonces ya estás pensando, vamos a ver, ¿dónde voy a decirle esto? ¿Dónde voy a meter en la conversación? No, sencillamente conversaba de una manera normal y esperaba que las circunstancias e incluso el corazón de esas personas fuera desarrollando esa conversación, porque no estaba allí en primer lugar para exponer el mensaje, sino que estaba allí en primer lugar para bendecir a esa persona y después sí exponer el mensaje. Hace poquito subí un vídeo al canal de YouTube, de estos que subo de 1 minuto, en una frase que me encantó. Es cuando el Señor está con los de Emaús, que va caminando con ellos. Entonces ellos le preguntan, ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no sabe todo lo que ha sucedido, las cosas que ha sucedido? Entonces, si fuera yo, si fueras tú o cualquiera que nos escucha, le habríamos dicho, bueno, no sé qué, tal, 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 le habríamos explicado todo. Pero no, el Señor no hace eso. Le pregunta, ¿qué cosas? ¿Por qué le pregunta qué cosas? Yo a veces digo que él es gallego, le encanta preguntar de trasfondo gallego, ¿no? Pero ¿por qué le pregunta qué cosas? Porque quiere que ellos expresen lo que hay en su corazón, que le expliquen cómo se está sintiendo. Y eso es lo que falta hoy. Abres la televisión o cualquier medio de comunicación y ves un debate y no existen los debates. Es sencillamente cada persona intentando gritar más que el otro para decir que tiene razón. Si tú no le das a la persona la oportunidad de expresar qué cosas, por qué piensas eso, cuál es tu argumento, pues no puedes entrar en la conversación. Y por eso él aceptaba todas las invitaciones, escuchaba todo lo que le decían y entonces le explicaba las cosas de una manera muy sencilla. Solo de esos dos detalles, de estar en todas las invitaciones y escuchar lo que las personas nos dicen, si lo hiciéramos en el campo evangélico, en el campo cristiano, cambiaría 100% muchísimas cosas. Y es que aparte se me junta, mi mente tiene así un pequeño problema, que se me juntan muchas cosas y recientemente te vi, me permito el lujo de citar, con Alex San Pedro, Ah, sí. donde aparecía un reel pequeñito donde Alex mencionaba la parte de Elías donde le daba de comer y le hizo descansar. Y tú dijiste, es que es lo más espiritual que hay. Sí, sí, sí. Dar alimento y dar descanso a una persona. Y esa también es una de las cosas que se ve con Jesús, que muchas veces cuando les envía a una misión, les dice, venid aquí y descansad, y le contaba lo que esto es impresionante. Cito una frase, abro comillas, quienes nos escuchan tienen que enfrentarse con sus propias incongruencias, de no ser así, jamás aprenderán algo que valga la pena. Y cierro comillas. Esto es una de las frases que sale aquí en el libro de Maestro. Esto genera situaciones que pueden llegar a ser muy cómodas y hasta tensas. Sí, pero Si es la las única, queremos evitar, ¿no? sí, pero ¿Cómo hacerlo con gracia? es la única manera en la que no solamente ellos, sino nosotros también podamos aprender. La persona que siempre cree que tiene razón está perdido. El mismo Señor Jesús, que era la verdad en esencia, aceptó hasta su propia vulnerabilidad como ser humano, lo cual es impresionante.
Yo no puedo explicarlo. Hubo un momento que incluso él habló algo que era muy fuerte para los que le seguían y dice, lo podéis ver en el Evangelio de San Juan capítulo 6, y dice que muchos dejaron de seguirle. Entonces el Señor se volvió a sus discípulos y le dijo, ¿vosotros también queréis iros también? Y no le importaba que ellos se fueran, entre comillas, sabía que no se iban a ir porque Él lo sabe todo, pero es aceptar esa vulnerabilidad. Si yo tengo que defender mi razón, si yo tengo que explicar a todos que tengo razón, si yo tengo que ir creando estrategias para que todos vean que tengo razón, mal asunto. En ninguna situación en la vida, porque la base de la ciencia, precisamente, de eso hablo en otro libro, Detrás de cada puerta, es comprender que a veces la ciencia puede equivocarse, es decir, que yo puedo equivocarme. Entonces, con eso reconstruyo lo que estoy haciendo. Pero si eso es la base de la ciencia, imagínate en el campo espiritual, donde el único que siempre tiene razón es el Maestro, es el Señor Jesús, la verdad. Y Él mismo aceptó su vulnerabilidad. Entonces, muchas veces nos preocupamos más por tener la razón que por llegar al corazón de las otras personas. ¿Cómo llegas al corazón de las otras personas? Pues que ellos descubran sus incongruencias, aunque les duela. De la misma manera que yo tengo que descubrir a veces mis incongruencias para seguir adelante. Si alguien cree que tiene razón, a mí me asusta muchísimo la gente, incluso hablando bíblicamente, entre comillas, que dice, no, esto es así, y esto es así, no, y esto Dios lo dejó explicado así, y lo saben absolutamente todo. Me asusta primero porque es imposible saberlo todo, porque Dios está en otra dimensión muy diferente a nosotros. Podemos llegar a conocer su corazón, llegar a lo más, a donde Él se exprese, acercarnos a Él, conocerle más cada día, pero lo que ocurre es que cuanto más conoces a Dios, más te das cuenta de lo poco que sabes, porque él está en miles de dimensiones diferentes. Pero me asusta también porque alimenta demasiado nuestro orgullo. Y la clave para que podamos enseñar a otras personas y que otras personas nos enseñen es que el orgullo no aparezca. En el momento en que aparece el orgullo, la enseñanza deja de tener valor y los métodos didácticos y pedagógicos no sirven para nadie, para nada y ni para nadie. Por eso, el mismo Señor Jesús habló de que Él era manso y humilde de corazón, porque Él sencillamente podría haber explicado todo de una manera magistral y todo el mundo quedarse con la boca abierta y decir, ya está. Pero cuando él hablaba, hasta los niños le entendían. Y era capaz de entablar esos diálogos que realmente nos cambian por completo. Y si queremos realmente decir y mostrar que somos seguidores del Maestro, deberíamos vivir de esa manera. Relacionado con esto, y tú que eres músico, creo que me entenderás o te identificarás. Que alguna vez, no recuerdo quién fue, pero le estaban haciendo una entrevista, me parece que era un cantante o una cantante, y sobre una canción hacían como una interpretación de lo que había querido decir a través de la canción. Y claro, el artista o la artista en cuestión, yo recuerdo la cara que ponía como quien, ¿y de dónde sacas todo eso si no es lo que he querido transmitir, ¿no? Que muchas veces enfrentarse a nuestras propias incongruencias, a veces también tienes que enfrentarte a tus propios errores de interpretar lo que el maestro ha querido decir o lo que Dios ha querido decir, de manera que tenemos que sacar las ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza todos, absolutamente todos. Sí, es curioso porque en el Antiguo Testamento hay una frase que me encanta, que a veces cuando el Señor manda y explica el diseño de algunas de las cosas relacionadas con el arca, el templo y todo, pues algunas de las cosas, Él, como sabe cómo somos, dice, esto es sencillamente para que sea bonito, es decir, para hermosura, no busques otra razón, porque si no nosotros diríamos, no, es de color no sé qué o de forma tal que tiene que ver con, o sea, ya le estaríamos, y Dios dice, no, es solo para que sea bonito, por la belleza que va a tener nada más. Y a veces sí, le damos demasiadas vueltas a las cosas. Sí que es verdad, sí que es verdad. Y tanto es darle vueltas que hablas mucho esta palabrita que está tan de moda hoy en el mundo de las redes sociales, que es el impacto.
se ha hablado muchísimo acerca del impacto, tanto personal, pero sobre todo el impacto que tuvo Jesús en las gentes en su día. Y hoy en día el concepto que se tiene de impactar en la gente es muy a corto plazo. ¿Cómo crees que hemos de impactar hoy mirando cómo Jesús lo hizo en, entre comillas, poco tiempo? Porque fueron 3 años de ministerio público e impactó a todo un mundo sin redes sociales, sin teléfonos, sin nada de todo esto, y todo el mundo estaba hablando de cómo enseñaba él, se admiraba de las palabras que decía, lo que hacía y lo que callaba muchas veces. Sí, me encanta lo que dices del impacto a corto plazo. Creo que voy a usar esa frase, me encantó, si me permites. Porque es curioso que las redes sociales lo que buscan es solo eso. Lo que pasa hoy, las personas que te dicen algo hoy, el dinero que ganas hoy si tienes millones de seguidores y nada más. Ese impacto a corto plazo no cambia absolutamente nada. Y yo me temo que muchas veces a nivel espiritual las personas buscando también ese impacto a corto plazo. ¿Por qué él era diferente? Podríamos hablar de centenares de cosas, pero 3 quizás muy sencillas que nos pueden ayudar a nosotros porque somos sus seguidores o por lo menos queremos serlo y lo decimos a todos. En primer lugar, es la manera de no explicar 100% todo, sino dejar que la otra persona llegue a las conclusiones. Y eso en nuestras iglesias, olvídate. Le damos la comida, como se dice, masticada a todo el mundo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora no recuerdo si lo puse en el libro de Maestro, pero si no, no pasa nada. Se puede hacer. Ahora se dice spoiler, antes se decía que estabas como destornillando el asunto, explicando las cosas que iban a suceder, ¿no? Pero si a mí me invitaran incluso a una universidad a hablar sobre materialismo, prepararía pues, el tiempo que me dieran, 2, 3 conferencias, lo que fuera, PowerPoints, imágenes, imagínate. Haría una serie de conferencias magistrales hablando de la incidencia del materialismo en la vida personal, en la vida familiar, en las relaciones dentro del trabajo, en la iglesia, yo qué sé qué. O sea, solamente explicarlo ahora, ya imagínate todo lo que estoy diciendo. Y todo el mundo quedaría admirado. Eso es lo que haríamos hoy, un impacto inmediato. Pero el Señor sencillamente dijo una frase, de que aprovecha a una persona si gana el mundo y pierde su alma. Y ya está, se fue. Entonces, tú tienes que resolver esa frase, esa pregunta. Y esa sencilla frase vale más que miles de conferencias. Y eso es, primero, lo que olvidamos. La diferencia entre el impacto inmediato, que sí, que puede ser de miles de personas, puedes estar hablando en un congreso para 10.000, 15.000 jóvenes o gente de iglesia no sé dónde, y a los 2 días la gente, qué bien, qué bonito, una maravilla. Si hablamos en el campo espiritual, pues fue algo del Señor, el Espíritu del Señor me habló, no sé qué, no sé cuánto, ¿y qué te dijo? Y ya se olvidó todo. Esa sencilla frase sigue golpeando en el corazón de la humanidad. Entonces, la diferencia entre, como muy bien dijiste tú, en impacto inmediato o impacto eterno. Segundo, la diferencia de conducta, de conectar con las personas. Él jamás, incluso físicamente, jamás estaba en un lugar distante, sino siempre entre la gente. Eso no solamente a nivel secular o a nivel de todas las ciencias. Muy pocos maestros están al lado de la gente. Pero a mí lo que me asusta es que a nivel espiritual muy pocos maestros están al lado de la gente. Y el maestro por excelencia estaba allí pegado a ellos, con los niños en sus brazos hablando. ¿Cuántas veces has visto a un predicador en la iglesia con un niño en brazos? Todo lo contrario, incluso hay iglesias que no se les deja estar porque la gente no va a entender perfectamente o no sé qué, o les va a despistar. Mira, si tú lo que estás diciendo es importante, no hay niño en el mundo que les vaya a despistar porque el maestro los tenía a su lado. Por decir solo una circunstancia muy simple. Y en tercer lugar, porque tampoco debo hablar mucho porque él no hablaba mucho, es qué es realmente importante en lo que estamos haciendo.
me impresiona que siempre que curaba, sobre todo a los leprosos, salvo en una ocasión, antes de curarlos, en alguna parte de los evangelios dicen que los tocaba y en otras que los abrazaba, antes de curarlos. ¿Qué nos está diciendo? Que lo importante en la vida de una persona es su alma, su corazón, la parte espiritual. Después ya vendrá todo lo demás. Los leprosos durante años no podían ni acercarse a nadie de su familia. Y jamás se habían visto abrazados. Y de repente encuentran a alguien que restaura su alma, que les abraza y después les cura. Eso es lo que nos falta. Sabemos mucho, hoy se sabe más de la Biblia que jamás. Tenemos más libros, conferencias de YouTube, predicaciones sobre el hebreo, el griego, yo qué sé, todo lo que te puedes imaginar. Pero no estamos abrazando a la gente y ese es el problema. Yo recuerdo, y esto tampoco, recuerdo que hace muchos años ya, porque pasan los años, Miriam, que me parece, que tuvo ahí una enfermedad con las manos que no podía tocar, me parece que era a Yami, y que le decía a mi madre, no sabes lo que daría en ese momento por poder sentir la piel. Y no nos damos cuenta del privilegio grande que tenemos de poder tocar a la gente, de poder tocar sobre todo a tus niños o a los que tenemos más cerca, y cuando no lo tenemos. O sea, que se dio cuenta del valor en aquel momento, ahora que tú lo dices, y de lo sanador, que creo que muchas veces que eso era lo que Jesús intentaba manifestar. Sanidad, más que con milagros, con cercanía, tacto y no sé, esto que solamente transmitía él, pero que podemos hacer nosotros también en este sentido. Bueno, da para mucho esto. Hay otra de las cosas que también me ha impactado. Bueno, quiero decir también que no voy a esto, no se verá, no se verá. Bueno, sí, tengo aquí por aquí subrayados, hay un montón de frases, esto no es de esto. Te lo digo porque lo he trabajado bastante, o sea, me has hecho pensar mucho, mucho. De eso se trata. Pero hay una de las cosas en el libro que hablas y que estoy completamente de acuerdo, de que es que Jesús reconocía el carácter y la individualidad de cada uno, y es algo que me ha llamado mucho la atención porque seguramente como contraste en un mundo que trata de imponer un pensamiento, una manera de procesar las cosas más homogéneo, más general, que todo el mundo tenga que pensar igual, de esta manera, de ver las cosas de esta misma forma. ¿Crees que esto es un reto hoy en día para los cristianos y para las personas en general? Una vez más, si decimos que seguimos y amamos al Maestro por excelencia, al Salvador, deberíamos vivir como Él. Solo hace falta ver cómo eran sus seguidores, los 12, otros muchos que le siguieron, como sabemos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, las mujeres, incluso que le ayudaban hasta a nivel económico y todo, para ver que eran completamente diferentes. De hecho, casi un montón de versículos en los evangelios y situaciones las tenemos por los líos que había entre los discípulos, completamente diferentes, pero tiene que ser así porque todos somos diferentes. Yo siempre digo que es el mayor desafío hoy dentro de la Iglesia, porque hasta cuando Pablo explica de la sabiduría de Dios, habla de la multiforme sabiduría de Dios, no la uniforme. Si no somos capaces de comprender eso, el mensaje va a perder todo su significado, porque el Evangelio precisamente son las buenas noticias del Señor Jesús muriendo por cada uno de nosotros, muriendo por toda la humanidad, ofreciendo su vida y venciendo a la muerte, resucitando de entre los muertos, por cada persona que Él mismo ha creado de una manera completamente diferente. Así que desde el principio de la historia de la humanidad han sido decenas de miles de millones de personas con un código genético diferente, completamente diferentes. Y en la Biblia jamás habla sobre la uniformidad de la Iglesia de Dios, sino sobre la unidad. Porque uniforme, no hace falta ni explicarlo, es uniforme, todos con el mismo uniforme.
todos de la misma manera, pensando igual, diciendo igual, creyendo igual, hasta en los detalles todo tiene que ser igual. Y de hecho el grave problema de la iglesia es que tenemos centenares de iglesias diferentes, a veces en la misma ciudad, que sí, a veces ciertos detalles pueden ser diferentes porque sencillamente es un reflejo del carácter de Dios. Pero dentro de esas iglesias, las personas que haya, sean 2 o sean 200, tienen que pensar igual. Y eso no es así. Si en tu iglesia no hay personas que piensan diferente que tú y tú eres el responsable, uno de los responsables o uno de los pastores, ora y dile, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque esto no puede ser. Porque si tú realmente has creado a 100 personas diferentes, ¿por qué todos decimos, pensamos lo mismo, no sé qué, y esto es una maravilla? Pues no, porque tenemos que escuchar, aprender a escuchar a los demás. Me asusta cuando alguien te dice, no, no, como tú no hagas esto o no digas esto, incluso últimamente, por las elecciones que va a haber, como no votes esto, es que no eres un buen cristiano. Y digo, pero ¿qué me estás diciendo? Porque el Señor jamás habló de eso. Está hablando de la multiforme sabiduría de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por cada amigo que tengo que es diferente a mí. Porque si no, yo jamás podría crecer. Jamás me pueden decir, Jaime, esto que estás haciendo no está bien o esto no puede ser. Incluso cuando, hasta en el matrimonio, cuando alguien me dice, no, mi mujer y yo nunca discutimos, pues yo ya sé que uno de los dos sobra. Porque 2 personas que son diferentes a lo largo de toda su vida pues tienen que ayudarse mutuamente porque es el diseño de Dios. Entonces, ayudarse, amarse, respetarse y crecer juntos. Si no pasa eso en la iglesia, tenemos un problema muy grave. Y si no sabemos expresar esa gracia, es que no hemos comprendido lo que es el Evangelio. Bueno, ya que menciona el matrimonio, que eso es abrir un melón, que no vamos a abrir ahora, pero que si mi mujer y yo, que, en este sentido, somos un fiel reflejo de esto porque discutimos muchísimo y a veces la gente se sorprende cuando decimos esto. No, discutimos muchísimo porque tenemos maneras de procesar los pensamientos diferentes y tenemos, muchas veces no pensamos igual y voy a decir así esto porque no es para revelar nada mío en este sentido, que yo no soy el protagonista, pero si hay algo que nos ha aprobado nuestra manera de pensar y proceder, es cuando nacieron los chicos, que ya son Claro. chicos. Porque precisamente ahí las maneras de hacer, las mochilas que tenemos de nuestro contexto familiar están ahí y se manifiestan. Y entonces ahí es cuando surge un reto muy grande y es donde el Señor pues, puede trabajar mucho. Pero dejemos esto en puntos suspensivos porque Para hay otro mucho día. para otro día. Sí. Esto es algo con lo que quiero terminar, al menos esta entrevista, sí, os lo digo a las personas que estáis escuchando y que estáis viendo esta entrevista, os animo encarecidamente, de verdad, a que adquiráis el libro de maestro porque os va a hacer pensar y os va a dar una perspectiva muy fresca en este sentido de la manera de enseñar la pedagogía de Jesús. Y dicho sea de paso, y Jaime que me corrija ahora, no es todo, creo que no ha sido la intención de poner todo lo que el No, no. Señor Jesús eso, pero sí es de hacer pensar, de lanzarse a la aventura a las personas que lean el libro a que estudien, a que ellas mismas se lancen a conocer a Jesús. Hay una frase que a mí últimamente me ha estado rondando por la cabeza, que la dijo el mismo Jesús. De gracia recibisteis, dad de gracia. Son unas palabras precisamente en el envío de sus discípulos a una misión. Pregunta polémica. ¿Siguen de actualidad? ¿Lo ves? Sigue de actualidad porque desgraciadamente no seguimos esa enseñanza. Ese es el problema. Él mismo dijo que solo hay 2 dioses. El único Dios que existe, que lo creó todo, o el dinero. Entonces siempre vamos a estar, digamos, sirviendo a uno de esos 2.
Cuando servimos al Señor es de una manera incondicional. Nosotros recibimos todo de gracia y deberíamos dar todo de gracia. Desgraciadamente hoy todo se compra, se vende. Y desgraciadamente eso ha ido también al campo espiritual. Si yo no soy capaz de expresar esa gracia, yo no voy a juzgar a nadie ni decir lo que otros están haciendo. Pero yo no me imagino al apóstol Pablo poniendo condiciones antes de ir a algún lugar, diciendo si no hay esta serie de condiciones o estas condiciones económicas o lo que sea, yo no voy a ir a predicar el Evangelio. No me lo imagino dependiendo, porque la Biblia me dice que es así, de nadie, porque al final el que paga manda. Y desgraciadamente todos sabemos de dónde viene el dinero, incluso en las misiones, que suele ser de los países muy poderosos económicamente. Entonces, al final, quien te envía el dinero, pues acaba gobernando tu manera de pensar, tu manera de hacer, tu manera de decir. Hace poquito, hablando con una persona, le comentaba de alguna manera muy simple, yo solamente preguntando como buen gallego, mira, tú me estás comentando esto, tú piensas así, eso es lo que realmente la conclusión a la que has llegado delante del Señor y yo lo acepto. Solo te hago una pregunta. ¿Llegarías a esa conclusión? ¿Seguirás pensando lo mismo y defendiendo lo mismo el día que no te paguen? Son una pregunta muy, muy rara y muy complicada y espero que nadie ya apague ahora mismo el teléfono donde estén viendo esta reflexión y diga, pues este hombre está loco. Porque desgraciadamente la gracia se trata de esto. Si yo creo que algo es así y que algo viene del Señor, yo tengo que expresarlo por gracia, porque fue lo que el Señor hizo conmigo. De hecho, ninguno de nosotros estaríamos vivos si no fuera por el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que no podemos servir al dinero, no podemos pensar por el dinero, no podemos poner condiciones. Incluso deberíamos aprender a dar tal como nuestro Padre Celestial lo hace, que el mismo Señor Jesús dijo que da a malos y buenos sin distinguir. Que yo sea absolutamente muy, muy fiel al Señor y que predique no sé cuántas veces y que sea mundialmente conocido por todas partes y tengo un pequeño terreno aquí donde estoy plantando tomates y el de al lado el terreno es ateo, los tomates van a crecer igual en el terreno del de al lado, por decir una tontería que suena mucho a nuestra ironía gallega, porque Dios es así, nuestro Padre es así, y si queremos parecernos a nuestro Padre de la misma manera que recibimos por gracia, debemos dar por gracia. Y jamás debemos olvidar que la gracia se expresa dando, ofreciéndose. El mismo Señor Jesús fue capaz de ofrecer todo, su propia vida por cada uno de nosotros, incluso por aquellos que le escupían, por los que se burlaron de él, por los que jugaron con él, por los responsables incluso de los escribas, fariseos y maestros de la ley, que fueron los que votaron, por decir de alguna manera, para que él fuera a la cruz, los que iniciaron todo el proceso para matar al mismo Hijo de Dios. Y sin embargo, él siguió expresando gracia a todos. Y esa primera frase en la cruz, dirigida precisamente a aquellos que le habían condenado, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Esteban lo entendió perfectamente. Me encantaría que lo entendiéramos todos, porque es realmente una frase bien, bien difícil de comprender y mucho más difícil de aplicar. Si el Señor sigue regalándonos gracia todos los días, y Él lo hace, nosotros tenemos que seguir regalando gracia a todas las personas, sean quienes sean. Amén. Sé que esto es un tema muy amplio, esta última sección. Te agradezco que lo hayas explicado de una manera sencilla pero entendible y profunda a la vez, porque esas palabras que Jesús dijo en la cruz son impresionantes. Y aparte que le estaba muriendo, en ese momento estaba dando su sangre, estaba, bueno, en fin, con dolores insoportables. Y decir eso no lo dice cualquiera, valga la... Sí. Pero en ese sentido, pues es cuando la coherencia de Jesús en lo que decía, entre lo que decía,
lo que hacía, lo que manifestaba en todas sus acciones, iba eso. De gracia recibisteis, dad de gracia, y creo que esto es algo que más que nunca necesitamos transmitir y vivir de una manera poderosa y de una manera real, porque desengañémonos, enseguida se nos caen nuestros tejemanejes. Sí, y Muchas veces. esa es un poco la razón también por la que el último capítulo de Maestro está dedicado a Pablo, porque yo quedaba con la sensación de que sí, el maestro por excelencia, el ejemplo, pero como que, bueno, pero él es Dios y seguro que él puede portarse así, pero nosotros no. Entonces, para quitar esa excusa, explico en el último capítulo, muy sencillo, porque ni explico todas las frases, cómo era el carácter de Pablo con todos sus defectos, como cualquiera de nosotros, y cómo expresó esa gracia de tal manera que dijo: ha llenado el mundo con el Evangelio de Cristo. Si Pues, realmente aprendemos a vivir así, el mundo sería muy diferente. dicho así, con un pequeño apunte, de hecho, si se va en el diccionario, cuando buscas Pablo, te ponen apóstol punto por antonomasia. En uno de los diccionarios recuerdo verlo y digo, si hasta las personas, digamos, seculares reconocen a Pablo en este sentido como la expresión más vívida y más poderosa de lo que es ser un apóstol, un enviado. O sea, que era un fiel transmisor. Y en este sentido nosotros somos enviados como alumnos, como maestros, como quienes aprendemos o deberíamos de estar aprendiendo toda la vida, que es un proceso que no se acaba nunca, o me equivoco. No, 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 no se acaba nunca. Entonces, esto es para estar trabajando en ello todos los días. Te agradezco un montón este tiempo que nos has dedicado. Gracias por escribir, maestro, y transmitirnos tus conocimientos. No solamente conocimientos, sino que, dejadme decirlo de paso, es algo que he vivido con Jaime las veces que hemos estado, el tiempo que hemos estado. En ocasiones, yo a veces era bastante jovenzuelo, y es algo que transmitía, pues, no solamente con palabras, sino muchas veces con hechos. Y esto es algo que a mí, personalmente, de una manera personal, me ha sido de mucho bien. Y por eso estoy especialmente agradecido. Jaime, no sé si hay algo más que quieres comentar, o pensar o hacer con la intriga, dejar con la intriga como esta a las personas que nos están escuchando, para que se lancen a esta aventura acerca de conocer a la persona que tenía los más grandes conocimientos, que sabía mucho más que todos nosotros juntos, y que sin embargo su manera de enseñar, con palabras y sin ellas, con hechos y con todo lo que significaba su vida, no sé, dinos algo más para concluir. Solamente algo muy sencillo. Hablaba hace muchos, muchos años con alguien que estaba introducido en el mundo de las sectas que siguen usando la Biblia. Y solamente le decía una frase: mira, no me hagas ningún caso, solo te pido que leas más la Biblia y menos toda una serie de cosas que les decían en los libros. Nada más, el Espíritu de Dios te va a ayudar para hacerlo. Y ese desafío sigue siendo real hoy dentro de la Iglesia, que leamos mucho más la Biblia y menos lo que otras personas pueden decir, incluidos los libros de Jaime Fernández, porque ese libro es muy cortito, sencillamente para que las personas tomen los evangelios, lo leas como si fuera la primera vez y digas: ¿qué puede enseñarme a mí el Señor Jesús como maestro? Y te vas a llevar muchas sorpresas. Y no lo compares con lo que nadie dice, no lo compares con lo que tal autor dice o tal otro, no me importa lo que sea. Porque Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y es Él. Y a ti personalmente te agradezco muchísimo y me encanta que uses estas horas de pensar, porque vivimos en un mundo que piensa muy poco, así que mucho ánimo y a seguir adelante. Muchas gracias. Y creo que queda para otra vez
porque este tema daría para mucho y eso. Y yo tengo tendencia a enrollarme. Todavía estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy aprendiendo tanto de ti como de Jesús en este sentido, a decir menos, hablar menos y mostrar en lo posible desarrollar la capacidad de comunicación. Así que muchas gracias y un abrazo desde aquí, desde la distancia, y espero que pronto lo podamos dar personalmente. Dios os bendice.